Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. Ok, quiero compartirles un mensaje que hay cosas que nosotros necesitamos entender. Hay dos características muy importantes en Dios. Quiero que me preste por favor toda su atención acá. Si nosotros no entendemos bien estas características de Dios o estos atributos de Dios, vamos a tener serios problemas en nuestra vida cristiana. No solamente con Dios, sino también con los demás. Y ese precisamente es hablar de la misericordia y la justicia. Son dos atributos de Dios. Son dos características del carácter que tiene Dios. Si nosotros no entendemos bien acerca de la misericordia y de la justicia, vamos a tener algunos conflictos en nuestra relación con Dios, pero eso también nos va a generar conflictos con los demás. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Dios me ama, y Dios dio su Hijo en la cruz por mí, y Dios me quiere, y Dios es tan bueno, y su gracia y su perdón, y sí, es verdad. Dios es misericordioso. Y si vos de alguna manera decís, bueno, pero Dios es bueno, pero no significa que Dios sea permisivo. Dios también es justo. Esta es la otra parte. Entonces, si nosotros solamente hablamos de que Dios es misericordioso, y es verdad, no es que Dios no sea misericordioso, Dios te ama y Dios tiene mucha misericordia con vos, conmigo, con todos, si no ya no estaríamos en este planeta. Pero no puedo dejar de lado la otra parte de Dios o la otra característica de atributo del mismo, que es la justicia. Entonces, si yo solamente hablo de la justicia de Dios, voy a tener serios problemas, porque si yo solamente pienso en la justicia de Dios, me voy a hacer como los fariseos, en los que voy a buscar a alguien para apedrear. No, porque no es justo, hay que matarlo a ese, por pecador. Sí, por pecador inmundo, hay que matarlo. Entonces nos volvemos, no es justo, pastor, no es justo. No es justo. Entonces, si solamente vemos la parte de la justicia, vamos a querer aplicar la justicia siempre. Y no estoy diciendo que está mal, porque Dios es justo. Y ahora vamos a ver las dos características que son sumamente importantes. Entonces, si vos solamente ves la parte de la justicia de Dios, te vas a tener problemas en tu relación con Dios, porque cuando te pasen cosas, vas a sentir que Dios te está castigando, que es castigo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente te conectás con una parte de la característica de Dios, que es su justicia. Entonces, cuando algo malo te sucede, o te pasen cosas, o vengan pruebas, circunstancias a tu vida, vos decís, es la justicia de Dios, esto me está pasando. Si solamente te conectás a la justicia, vas a ser intolerantes con los demás. Entonces, cuando alguien se equivoque, vos le vas a querer cortar la cabeza, porque es lo justo. Sí, es verdad que es lo justo, pero también está la otra parte, la misericordia. Y si solamente hablo de la misericordia y no hablo de la justicia, voy a decir, está todo bien, total, Dios me ama. No importa, total, Dios te perdona. Pero Dios es justo y no encubre el pecado ni apaña el pecado. ¿Estamos bien? Bueno, pero Dios me perdona porque me ama. Sí, pero es justo y eso no lo avala. Eso es pecado. Y por lo tanto, a la justicia de Dios eso está incorrecto y tenés un grave problema en tu relación con Dios. Entonces, por eso puse una balanza, porque tiene que ver con un equilibrio entre la misericordia y la justicia. Si nos vamos hacia el lado de la justicia, nos volvemos demasiado legalistas y queremos matar a medio mundo y vamos a querer cortar cabezas de alguien que está haciendo las cosas mal porque no está bien y eso es pecado. Y es verdad, no está bien. Y va a tener consecuencias esa persona por hacer las cosas mal.
Pero si yo solamente me conecto con la justicia de Dios, me vuelvo un legalista con los demás. Y tengo un problema también con mi relación con Dios. Porque cuando algo me pase, yo digo, ves, no ves, esto es porque estoy haciendo todo mal. Y no me conecto a la misericordia de Dios. Pero solamente hablar de la misericordia y no de la justicia también es un problema. ¿Me va entendiendo, no? Yo sé que me está haciendo un trabalengua. No. Es lo que nos pasa a todos. Porque a veces nos pasa esto con el Señor, pero también nos pasan con los demás, con los hermanos, ¿no? ¿No le gustaría hacer justicia a veces? No me diga que no. Yo les veo la cara de acá, ese pastor, tengo una gana de sacar una espada y hacer justicia por mano propia, decir, Dios, dame 5 minutos que te resuelvo el planeta. Porque a veces nos conectamos a esa parte, decimos, no, eso no es justo. Y nos da bronca la injusticia. Y está bien, y es correcto, pero por eso hablo de un equilibrio. Porque tenemos que aprender a caminar en el equilibrio, porque esa es la característica del corazón de papá. Dios es misericordioso, pero también es justo. La justicia es su trono. Entonces, si nosotros solamente confiamos en la misericordia de Dios, nos vamos a equivocar. Si pensamos en un Dios justo, estamos en lo correcto. La justicia de Dios es su ley. Por eso Dios dio su ley, sus mandamientos. Dios dio ahí al pueblo de Israel y a nosotros mismos la ley o los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios legal, de justicia. Dice, esto es pecado y esto está mal acá y en la China. No dice, bueno, pero tengo 4 mujeres, pero Dios entiende que la carne es débil. Dios me ama. Dios te ama. Pero eso está mal, hermano. Dios no apaña eso. Entonces hay gente que todavía sigue practicando pecados porque solamente habla de la misericordia de Dios. Pero Dios me ama. Y yo vengo acá y su presencia me toca. Y siento la presencia de Dios. Y siento la bondad de Dios. Y el amor de Dios. Y el otro día todos lloramos en el encuentro. ¡Ah, qué lindo! Sí. Y la misericordia de Dios te abrazó. Y ¡guau! Poderosa la misericordia de Dios. La gracia de Dios. El perdón de Dios. Es hermoso. Claro que sí. Pero si no profundizamos un poquito más, si vos solamente te conectás a la misericordia, vas a seguir practicando ciertos pecados que están mal a la ley de Dios y no te permite de que vos puedas disfrutar todas las bendiciones que tienen que estar en tu vida y en tu familia por ser un hijo obediente que cumple la ley y los mandamientos de Dios. ¿Estamos bien? Porque hay gente que puede vivir de la misericordia de Dios, pero Dios quiere hijos que vivan en su justicia. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en la justicia. Para eso fue Cristo a la cruz. Su gracia nos fortalece. Su gracia nos ayuda a vivir en la justicia de Dios. Pero no podemos simplemente decir, bueno, Dios es misericordioso. No, tenés que aprender a vivir en la justicia de Dios. Pero no irte tanto a la justicia que después, cuando falles o cuando peques, digas, no voy más a la iglesia. Y encima siempre vas a encontrar algún hermanito o algún pariente, ¿vio? Que cuando vos decís, no, yo voy a la iglesia, y vos, esos parientes que te están buscando el que se te escape una mala palabra, o que se te escape algo para decirte, mirá, vos no sos el hermanito que va a la iglesia, vos. Eso te enseñan allá, eso te enseña el pastor, el peticito ese. Entonces, siempre hay alguien que está esperando a que vos falles para que te digan, ¿no ves? Esos son los hermanos, eso te enseñan en la iglesia. Y vos automáticamente, si estás conectado a la justicia de Dios, ¿sabés qué te va a pasar? Vas a decir, no voy a ir más a la iglesia entonces. No sirvo para ser cristiano. Mejor me alejo de todo esto porque soy un hipócrita si voy a la iglesia. Porque vos solamente estás conectado a la justicia de Dios. Y vos decís, no, ¿a qué voy a ir a levantar las manos? Y alguien te va a decir, ¿a qué vas a cantar? A adorar al Señor, mirá las cosas que hace. Y siempre hay una parte, inclusive un enviado de Satanás, que te hace sentir culpable. Entonces vos, como estás conectado a la justicia, vos decís, no, soy indigno. No merezco esto. Como el hijo pródigo que decía, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo se sentía que estaba conectado a la justicia del Padre nada más. Era indigno, no merecía. Pero cuando llegó se encontró con la misericordia de papá. Que papá lo abrazó, lo besó, lo vistió. Si nosotros solamente nos conectamos a la misericordia y no a la justicia, vamos a vivir en pecado mucho tiempo. Y vas a vivir sin disfrutar todas las cosas que Dios quiere para vos
porque es para hijos obedientes. Pero si solamente te conectás a la justicia, cuando falles, vas a sentir de que no sos digno de venir acá. No soy digno de venir otra vez a la cruz porque le fallé a Dios, le fallé al Señor, le fallé al pastor, fallé a la iglesia, no sirvo para nada, no sirvo para nada. No, también hay un Padre que es misericordioso. Voy explicando hasta acá, ¿bien? Ahora, misericordia. ¿Qué es palabra misericordia? ¿Qué quiere decir? Misericordia es la inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o los errores ajenos. Sufrimientos o errores ajenos. Sufrimientos porque Dios se movía en compasión por la gente que sufría, que no tenía para comer, que no tenía para vestir. Vos te podés ser movido a compasión y eso es misericordia. Cuando ves el dolor ajeno y te moves a compasión y vas a decir, pobrecito, mira lo que está pasando. Cuando Dios tiene misericordia de vos, Él se inclina a tener compasión. No solamente por tu sufrimiento, sino por tus errores. Una persona que tiene misericordia es una persona que puede perdonar los errores de los demás. Misericordia es inclinarse o pegarse o tener compasión o ponerse en el lugar de lo que está pasando el otro. Cuando hablamos de la misericordia divina, es que Dios se inclina ante tus problemas, ante tus frustraciones, ante tus errores, quiere decir pecados, porque eso es pecado, un error cometido, y Dios en misericordia no te manda un rayo y te destruye. No. Hay gente que piensa de que Dios es un viejo barbudo con barba blanca con un palo, esperando a que vos te equivoques para darte un garrotazo por la cabeza. Si estás conectado a la justicia, vos solamente vas a pensar, ¿por qué me pasó esto? ¿Será castigo de Dios? ¿Me está pasando esto porque hice algo mal? Y ya no sabes de qué arrepentirte. Ya no sabes más de cómo orarte. Pues decís, ¿por qué me está pasando esto? Porque solamente te conectás a la justicia de Dios. Pero papá también es misericordioso. El Señor es misericordioso. Él tiene misericordia por tus errores. Él tiene misericordia de tu sufrimiento, de lo que está pasando. La bondad de Dios es impresionante. Y la misericordia de Dios o la bondad divina es para perdonar tus pecados, para restaurar al afligido, para levantar al menesteroso. Esa es la misericordia de Dios. Dice el Salmo 100, simplemente para citar algunos pasajes. Si usted quiere y tiene concordancia, de hecho la tiene ahora en el celular, ahí ponga misericordia o misericordioso y va a encontrar tantos pasajes que habla de la misericordia de papá. Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. ¿Para cuándo? Siempre, no se termina. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La misericordia de Dios no se termina para tu vida. No es que voy a decir, no, ahora Dios no me quiere más. Ya fallé tantas veces dije, me ponía las pilas y otra vez. No, la misericordia de Dios se renueva siempre, es para siempre. Nunca te va a dejar de amar, jamás. Siempre te va a amar. Salmos 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor tarda para airarse o enojarse en contra tuyo. Es grande en misericordia. Por esa misericordia de Dios es que, como digo antes, no nos tiró un rayo y tendrían que quedar los zapatitos acá con el humo, así. Es misericordia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te salvó? Aun cuando vos estabas cometiendo el peor pecado, tendría que haberte ido muy mal y la misericordia de Dios te zafó. Y hay hijos de Dios que viven zafando. Y Dios no quiere que vos zafes, que vos vivas de misericordia, de que rajuñemos las paredes y ahí zafamos. La misericordia de Dios siempre te zafa, no te deja colgado. Pero no podemos vivir siempre de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios no se termina, es eterna. Siempre papá te va a amar. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Es un libro que seguramente usted no leyó jamás en su vida. Es triste Lamentaciones, pero bueno, por eso se llama Lamentaciones. Está escrito ahí después, seguidito de Jeremías. Léalo algún día. Dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Saben por qué usted y yo no hemos desaparecido? Por la misericordia de papá.
Todas las mañanas se renueva su misericordia. Todas las mañanas dice, le voy a dar otra oportunidad a este. Dios es lento para la ira. Le voy a dar otra oportunidad. Le voy a perdonar de nuevo. Le voy a dar otra chance. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si hay algo que todavía lo mantiene a Dios, que no ha destruido este planeta con toda la aberración de pecados que tenemos, si Dios no ha permitido que a vos te pasen catástrofe, es porque la misericordia de Dios todos los días se renueva para nosotros. Papá es misericordioso. Papá te ama. Aun cuando hayas fallado, siempre venís a los pies. Cantamos antes, siempre a ti correré. O correré a tus pies. ¿Cómo era? Siempre correré a tus pies. Siempre correré a tus pies. O sea, si hay un lugar donde vos tenés que correr, es a los pies de Cristo. A los pies de Dios, a los pies de papá. El hijo pródigo en algún momento dijo, ¿qué hago acá comiendo con los chanchos? Necesito volver a papá. Cuando vuelvas a papá, papá no te está esperando en la puerta para romperte la cabeza. Como nos pasó a nosotros. No está mi papá por acá, ¿no? ¿No está? No está. Mi papá me esperaba atrás de la puerta. Con el cinto, con lo que tuviera en la mano. Entonces, a algunos les debe haber pasado, ¿no? A los chicos de ahora no le pasan porque se trauman psicológicamente, sino. A nosotros nos daban con cualquier cosa. Un palo, un cinto, la chancleta, lo que tenían a la mano, nos revoleaban. A mí me esperaban atrás de la puerta. Cuando viniera. Y te decían, y encima te decían, pasá. Y vos no sabías cómo hacer para pasar. Ese pedacito era, ¿cómo me pongo para pasar? O sea, paso de frente, la ligo de atrás, y vos querías pasar rápido y ¡zah! Te agarraban igual, ¿eh? Te decías, pasá. Entonces, de alguna manera, nosotros a veces nos conectamos mucho a la justicia de Dios. Y el ejemplo no es así. El hijo pródigo se había gastado toda la herencia, en prostitutas, en alcohol, en drogas, en lo que sea, la patinó toda. Cuando volvió, por eso él no se sentía digno de ser hijo. Y papá no lo estaba esperando con un garrote a decir, ahí viene este desgraciado que se gastó toda la plata encima. Y no lo aporreó, le hizo una fiesta. Por eso el hermano se enojó. El hermano legalista. El hermano mayor dijo, a este encima le hace una fiesta, después de todo lo que se gastó. Porque siempre hay un espíritu de justicia en una persona legalista, o puede estar el otro, el de la misericordia. El equilibrio justo tiene que estar siempre. Entonces papá siempre te va a recibir, nunca con un garrote, siempre con misericordia. Cada vez que vos quieras correr al Señor y te arrepientas de tu pecado, papá es misericordioso. Papá te ama. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esta es la parte que más nos gusta, ¿no? Papá es misericordioso. El Señor me va a perdonar. Es bueno que lo sepa para aquellos a lo mejor que son legalistas y piensan de que si le fallan a Dios ya no quieren venir a congregarse, ya no quieren ir a la casa de oración. Dicen, no, voy a dejar todo porque se sienten tan mal que tienen miedo al castigo, tienen miedo a lo que me van a decir, tienen miedo al garrote. No, porque Dios es misericordioso. Nosotros debemos entender de que en Dios hay gracia, hay perdón, hay favor, hay oportunidad. Papá siempre te ama, su misericordia no se termina. Tanto nos amó que dio a su Hijo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice Pedro, es tan grande la misericordia de Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, resucitar para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna en Jesucristo. Fue tanto lo que Dios te amó, fue tanto la misericordia que dijo, ¿cómo los salvo? No los quiero perder, y entregó a su Hijo Jesucristo. Por eso es que si hemos pecado, si fallamos, podemos volver al Señor, porque Él es misericordioso. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados. Escuche esto, muy importante. Prosperidad es integral. Si hay cosas que no te van bien, podés estar pasando por una crisis, una situación difícil. Pero si pasa mucho tiempo y las cosas no te mejoran, a lo mejor estás encubriendo pecados.
quiere decir que estás pecando, pero lo tapás como que no pasa nada, no, está todo bien. No, estás guardando algo que no está bien. Recuerden, papá es misericordioso, pero ahora vamos también a ver que papá es la justicia misma. ¿Ok? Entonces dice de que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez, unos hermanos que andaban pecando feo, sí, bien feo, me dice, pero Dios nos ama y Dios nos va a perdonar. Dice, Dios es misericordioso, me decía. Un adulterio espectacular tenían ellos. Sí, 2 adúlteros eran. Yo tenía ganas de juntar piedra y reventársela por la cabeza. Porque yo le decía, hey, ¿a dónde piensan que van a llegar con todo esto? Esto es una locura. Esto destruye familias. Vos te pensás que esto es de Dios, que este es el amor de tu vida. Se los dije bíblicamente, humanamente, de todas las formas se lo dije. Sí, porque a veces se me va lo espiritual y le digo, pero escuchame, hermano, no te entra en la cabeza, esto no es... ¿Qué pensás? Y me decía, pero bueno, Dios nos ama y Dios es misericordioso. Automáticamente saltó este pasaje y le digo, la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El hijo pródigo, ¿por qué conoció la misericordia de papá? Porque se dio cuenta que estaba mal y quiso volver a casa. Se arrepintió. Así sucio con olor a chancho como estaba, embarrado. Vino a casa otra vez y papá lo abrazó. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta, él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Sabía que había fallado, confesó su pecado, alcanzó la misericordia de Dios. Papá siempre te va a esperar con misericordia, pero no por eso podemos decir, bueno, Dios me ama, entonces sigamos haciendo las cosas así, porque total Dios me ama. ¿Estamos bien acá? Si estás acá y si has pecado, si fallaste, si cometiste un error, si fallaste a la ley de Dios, los brazos de papá te abrazan en misericordia, te restauran, te levantan otra vez. Papá te pone anillo en el dedo, te pone vestiduras nuevas, te pone calzado en los pies y dice, vos sos mi hijo. Nunca pierdas esa identidad de hijo y de hija que tenés en los brazos de papá. Él siempre será tu papá misericordioso. Pero nosotros no podemos dejar de lado la otra parte, que Dios es justicia. Él te ama, siempre te amará, pero no podemos confundir su amor y misericordia con permisividad, con que Dios es permisivo y que dice, bueno, mi hijo, el delincuente, pero no hay problema. ¿Vieron como las madres esas que salen, que los meten presos a los hijos? Mató a 4, un motochorro, mató a 4, qué sé yo. ¿Por qué? Si mi hijo es bueno, mi hijo, ¿qué le hacen a mi nene? Llevaba la droga de un lado a otro nada más y no hacía nada malo, él enchicó la casa. Es que esas madres que quieren justificar lo injustificable. Entonces, podemos confundir de que Dios es amor y misericordia con que Dios es permisivo y dice, bueno, es tan pecador, pero yo lo quiero igual. Me salió fallado este hijo mío, esta hija mía, pero yo lo entiendo, que es débil. El Señor es justo. Esa es la parte que también tenemos que entender como hijos de Dios. Qué bueno, Dios me lo perdona. Dios te lo perdona cuando confieses tu pecado y te apartes, porque Dios es justo. Dios es justo. Dios no es injusto para decir, bueno, no importa, está todo bien. Justicia, ¿qué es la justicia? Es la virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde a cada quien. Entonces, cuando vos fallaste, lo que te corresponde es castigo. Hola. Cuando vos fallás, cuando vos pecás, cuando vos errás a la ley, lo que corresponde es que te venga castigo por fallar a la ley. Pero cuando vos cumplís la ley, también vienen beneficios por cumplir la ley. Cuando vos estás legal delante de los ojos de Dios, también hay beneficios que vienen. Por eso muchos hijos de Dios viven de la misericordia, pero no conocen lo que es vivir en la justicia de Dios. ¿Me sigue acá? Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo Jesús.
Buscar el reino y su justicia. ¿Qué es buscar el reino? Lo que usted hace cada domingo, cada casa de oración en la que va, en la escuela de vida, usted está buscando el reino. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es el gobierno de Dios? ¿Cuáles son los estatutos de este reino que yo puedo traer a la tierra? ¿Qué es lo que dice el Padre? Eso es buscar el reino. Ah, Dios dice que hay que hacer esto. Ok, pero usted después hace lo que se le da la gana. Eso no es justicia, eso es injusticia. Usted dice adorar a un Señor, pero usted hace lo que usted quiere. ¿Es un justo o un injusto? No le quiere decir. Un injusto. Si vos conocés los principios del reino y no lo haces, sos un injusto. Cuando vos buscás el reino y su justicia, es decir, esto es lo que dice Dios, esto es lo que hago, dice Dios, ahí hay un justo. Hay alguien que vive de acuerdo a mis principios y a mis leyes. Por lo tanto, todas estas cosas, dice la palabra, dice el Señor, todas estas cosas te serán añadidas. ¿Saben a quién le añade el Señor cosas? A los justos. Cuando Dios dice, hey, mira ese, está cumpliendo mis mandamientos. Ese está haciendo las cosas correctas. Ese no está robando, no está mintiendo. Se está alineando a mi palabra. Cuando vos te alineás, vivís en la justicia de Dios. Y hay bendiciones que te corresponden por vivir en la justicia de Dios. ¿Me sigue? Porque algunos viven de la misericordia. Bueno, es que Dios me ama igual. Pero ahí andan siempre renegando. ¿Por qué? Porque hay cosas que son injustas que están todavía en tu vida. Y vos tenés que vivir en la justicia de Dios. ¿Ok? ¿Me sigue, no? Justicia es la santidad puesta en acción. A veces hablamos de santidad y ¿cómo es la santidad? Y uno, hay que estar santo. Sí, la santidad, la justicia es la santidad puesta en acción. Es que si vos sabés que tenés que perdonar, andá y perdoná. Eso es justicia. Para Dios es justicia. O sea, ese está haciendo justicia. Ese está no debiéndole nada a nadie. Hola. Vieron que dice Romanos, no le debáis a nadie nada. Cuando vos no le debes a nadie nada, cuando vos pagás las cosas, cuando vos perdonás, pedís perdón, estás haciendo justicia y Dios dice, ese es un justo. A ese le vamos a añadir cosas, todo lo que necesite, porque está caminando en la justicia divina. Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay una misericordia de Dios, pero también hay una justicia de Dios. Y hay cosas que no vienen a tu vida, hay cosas que no vas a ser bendecido hasta que no te alinees a la palabra o a los principios o a los mandamientos, los estatutos de Dios. ¿Que Dios te ama? Sí que te ama. Pero dice, este hijo es desobediente. Este hijo es injusto. Entonces pregúntate, ¿por qué hay cosas que todavía no pasan? ¿Será que no estoy caminando en la justicia de Dios? ¿A quién considera justo Dios? A alguien que obedece sus mandamientos. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre todos o sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cómo pretendemos hacer las cosas mal y que Dios escuche mis oraciones? Ay, Señor, yo necesito la casa, el auto. Y Dios dice, hermano, está haciendo todo mal. O sea, alineate. Dios en misericordia hace que no te mueras de hambre. Pero si vivo en injusticia ante los principios de Dios, no me daría la cara para ir a pedirle algo. Pero dice Dios que sus ojos están sobre los justos y atento a sus oraciones. Porque un justo es a quien representa al Padre en la tierra. Vos sos un hijo de Dios, tenés que vivir en la justicia de Dios. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es hacer lo que tengo que hacer, que dice la palabra. Una persona espiritual no es, oh Señor, no sé, porque bueno, algunos tienen lenguas diferentes. No me sale imitar la lengua de otros. No sé, ese, wow, qué espiritual. ¡Qué power hay ahí! ¿Será que realmente es espiritual? Una persona espiritual vive dentro de los principios de la palabra de Dios. Tenemos que madurar en nuestra conciencia de hijos. No tiene que ver con el misticismo. Hay poder de Dios, se manifiesta. Y ¿sabe qué? Dios derrama cosas, añade cosas, está atento a los oídos ¿de quién? De alguien justo. Dios está buscando tu justicia.
Dios está buscando que seas un hijo justo, que seas un hijo obediente. Dios va a respaldar tu ministerio, Dios va a respaldar lo que vos hagas, Dios va a respaldar tu trabajo, Dios va a respaldar tu familia. Cuando Dios diga, hey, está viviendo en la justicia o está caminando en la justicia. Vos querés hacer cosas injustas y que Dios te bendiga. Es ilógico. Bueno, soy medio trucho, estoy colgado de la luz, del cable, coimeo a alguno para que me dejen pasar. Cuando me para el gendarme y me pide papeles, ¿qué papeles? No, papel higiénico tengo acá, no tengo nada. Y le quiero dar algo, una coima. Soy trucho y después vengo acá y pido que Dios me bendiga. Y Dios dice, hijo, yo te puedo zafar en la misericordia, pero no te puedo bendecir a otro nivel porque no sos justo a mis principios. Y así hay muchos cristianos en la iglesia. No quiero que sea su caso. De que usted aprenda a madurar espiritualmente es a ser justo y vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Salmos capítulo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Yo quiero eso, hermano, no sé. ¿Saben lo que es que papá te rodee de su favor? ¿Pero a quién? Al quien es justo. Por lo tanto, yo tengo que consultar la palabra de Dios. Yo no puedo menospreciar y decir, bueno, Dios me perdona, Dios sabe cómo soy y que soy así, que todavía esto, el pucho me puede. Y que de vez en cuando se me van unas cervezas de más. Y que de vez en cuando le mando un mensaje a la vecina y le digo, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vamos a tomarnos mate. Si caminás en injusticia, no pretendas que después Dios te bendiga. Yo quiero el favor de Dios como un escudo, como una protección, pero ¿para quién es esa bendición? Es para los que caminan en justicia. Es aquellos que dicen, voy a obedecer la voluntad de Dios. Proverbios 11:21. Tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano. Hay algunos que dicen, pero mira que el desgraciado hace todo mal y parece que le va bien. Tranquilo, tarde o temprano el malo va a ser castigado. El malo va a recibir su retribución. Le va a ir mal. Mas la descendencia de lo justo será librada. Tus hijos no van a pasar por problemas. La descendencia de los que caminen en rectitud, la descendencia de los que caminen en la justicia de Dios, van a ser bendecidos. Tu casa, tus hijos, tus nietos. Por eso es tan bueno vivir en la justicia, porque esa justicia bendice tu vida, pero bendice tu descendencia también. Amén. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios no puede revelarle cosas a alguien que camina en injusticia. No combina con papá. Dios puede revelarle cosas en intimidad. Dios puede decirle cosas, secretos, visiones, proyectos a alguien que camina en la justicia de Dios. Acá entramos a hilar filito en vivir una relación con Dios y no en misticismo de la iglesia. No, en que vos vivas en justicia. Si no, hay gente que se la pasa de reuniones místicas a reuniones místicas, pero su vida no es transformada. Tenemos que ser maduros en el conocimiento de la palabra. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, comía como niño, pero cuando fui mayor, hice las cosas de adulto. Ya no puedo seguir hablando como niño. Yo no puedo seguir, óreme, pastor, bendígame el nene, que el Señor me prospere, que me bendiga. Hermano, viví en la justicia de Dios. Tenés que madurar en lo espiritual. No podemos seguir ahí, bueno, a ver, que me oren, que me le saquen y que me unjan con aceite, que algo pase. Hay gente que vive de la misericordia. Dios opera, claro que opera. Sí, pero ¿vos podés seguir viviendo la misericordia? No. Es como si mi hijo va a cumplir 30 años y me dice, pa, me cortás la milanesa. No, hermano, córtatela vos, fritala vos y cortala vos. Porque es injusto que a los 30 años yo te tenga que estar fritando la milanesa, hermano. Es injusto, claro. ¿Por qué? Porque no tiene edad ya para eso. Espiritualmente hablando es igual. Hay gente que quiere todas las bendiciones de Dios, pero sigue viviendo en injusticia. Sigue haciendo las cosas mal. ¿Me sigue hasta acá? Nos gustó la primera parte, ¿no? Papá nos ama. Pero Dios es justo también. Su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
tu camino, el camino de la justicia. Por eso dice que es el camino de los justos. No es que vos decís, yo ya soy justo, soy el mejor justo de todos. No, vas en camino a la justicia. Importante es que estés caminando en la justicia de Dios. Que cada domingo cuando venís a aprender algo, en cada casa de oración, en la escuela de vida, aprendas algo y digas, che, esto lo tengo que cambiar. Esto tengo que cambiarlo en mi vida. Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto. Es caminar en la justicia. Y mientras vas caminando en la justicia, ¿saben qué pasa? Dice que el camino ese es como la luz de la aurora, que va en aumento, va creciendo tu luz hasta que el día es perfecto, iluminado. Es un camino donde vos vas creciendo en la justicia. Y como eso hay un montón de pasajes. Continuamente en el libro de Proverbios usted va a encontrar una comparación que Dios hace entre los justos y entre los impíos. Va a encontrar cualquier cantidad de pasajes. Búsquelo si quiere, por favor. Vaya al libro de Proverbios. Porque los justos es esto, más los impíos es esto. Porque los inicuos es esto, pero los justos es esto. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. A esa gente Dios los bendice. Dios está atento a sus oídos, a sus oraciones. Tenemos que caminar en la justicia, hermano. El mejor ejemplo que yo le puedo dar es que Dios es papá. Y los que somos padres, nosotros trabajamos con las dos cosas, con la misericordia y con la justicia. Quiero que me atienda bien esto antes de terminar. Escuche. Todos los que somos papá trabajamos en la justicia y en la misericordia, siempre. Y Dios es papá también con nosotros. Mi hijo puede portarse muy mal, ser desobediente, hacer las cosas muy mal, traer malas calificaciones, repetir de año, que tu hija aparezca embarazada. Ni Dios lo permita. No sé, que te traiga lo que sea, malas calificaciones, repitió, no sé, lo que te pase. Vos nunca le vas a negar un plato de comida en tu mesa. Jamás. Jamás la vas a dejar de amar a tu hija o vas a dejar de amar a tu hijo. Nunca. Es tu hijo, es tu sangre. Vos lo criaste, le cambiaste los pañales de chiquito. Es tu hijo, es tu bebé. Siempre lo vas a amar. Nunca le vas a decir, bueno, ahora te quedás, no te voy a dar más de comer. Y no vas a poder dormir acá, anda, buscate, anda, juntate unos cartones y andate a dormir a la calle. Es la misericordia. Pero eso no quiere decir que vos apruebes su mal comportamiento. Vos no vas a aprobar de que sea un desobediente. Vos no vas a aprobar o no te vas a poner nada feliz con que repita el año, con que cometa errores gravísimos, con que termine siendo un delincuente. Vos no lo vas a aprobar eso, porque va en contra de nuestros principios como padres, que queremos lo mejor para nuestros hijos. Si mi hijo es desobediente, se porta mal, repite el año, hace un desastre y viene y me dice, ¿me compras la Play 4? Pero 4 patadas te voy a dar. Digo, ¿merece que yo le compre algo si él no es justo? No. ¿Lo voy a amar? Claro que lo voy a amar, siempre. Es mi hijo, yo lo hice, yo lo formé, es mi pequeño, es mi bebé. Siempre mi amor y mi misericordia va a estar para él. No le voy a decir, no, ahora no te voy a dar más de comer. Sí, esa es la misericordia. De que siempre va a tener un plato de comida y un lugar donde dormir. Pero por no ser un hijo obediente, se pierden muchas bendiciones que el papá le puede dar. Papá celestial es exactamente igual. Vos podés vivir de la misericordia de Dios. Y a veces, le pido por favor que el Señor me zafe para poder pagar esta boleta de la luz, que no sé de dónde voy a sacar para... Y aparece algo y cuentan esos testimonios acá como que no sé qué pasó y el Señor me hizo zafar. Y está bien, Dios los hace, claro, porque es su misericordia. Y cada vez que falles, papá te va a abrazar con su perdón y vas a sentir la gracia y vas a sentir la bondad de Dios. Pero Dios quiere que vos madures y te conviertas en un hijo que camine en la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo esas ilegalidades en tu vida? Centro Cristiano Vida Plena.